me dio una palabra que la he titulado Sumergiéndonos en el río del Espíritu. Sumergiéndonos en el río del Espíritu. Y recuerde que cuando hablamos de sumergirnos, es meternos en las profundidades. De pronto, para los que no sabemos nadar mucho, me incluyo, yo digo que sé nadar, pero en aguas mansas y donde me quede hasta el cuello, que yo pise. De ahí, no. Personas que tampoco saben nadar menos que yo, de la cintura para abajo. Amén. ¿A cuántos les gusta meterse de la cintura hasta la cintura nada más? ¿Verdad? Y para poder bocio mojarse el cabello, tiene que agacharse. Y yo con el agua aquí hasta el cuello también me agacho. Pero los que saben nadar, como mi hijo, se meten en una piscina de 5 metros de profundidad donde yo ni si me pagan me meto. Y sale a flote. Hermano, necesitamos aprender a nadar en el río del Espíritu, que es la presencia de Dios. Porque hay algunos que todavía en la presencia de Dios se quedan hasta la cintura. Otros hasta el pecho, pero gloria a Dios por los que se zambullen y se sumergen. Porque en las profundidades del río del Espíritu hay gloria, hay sanidades, hay milagros, hay renovación espiritual. Usted sabe que una de las grandes causas de los males de los cristianos, me estoy saliendo un poco del tema, pero ese es el título. Uno de los grandes males de los cristianos es por falta de sumergirse diariamente en la presencia de Dios. Por eso es que hay emociones que son tocadas: tristeza, soledad, vacío, desesperación, afán, por una mala noticia, por una mala situación. Porque no quiere decir que aunque te sumerjas en el río no vas a tener problemas. Las vamos a tener. Ores o no ores, vas a haber problemas. Ayunes o no ayunes, vas a tener problemas. Te consagres o no, vas a tener problemas. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Que cuando tú te sumerges a diario en la presencia del río del Espíritu de Dios, Él va a controlar tus emociones. Y el diablo va a querer hacer lo que sea. El médico puede darte el diagnóstico que ellos ven, pero tú sabes que tu Redentor vive. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esas experiencias, ¿verdad? Que les dan una mala noticia, están pasando una crisis y usted como si nada en la vida. Pero también hemos tenido experiencias donde nos dan una mala noticia y nos asustamos. Mire que me estoy incluyendo. Y ahí es donde reflexionamos que es que nos faltó sumergirnos en el río del Espíritu. Porque el Espíritu es el que controla nuestras emociones, hermano. Por eso la vida cristiana no es un fanatismo, ni una religiosidad, ni una costumbre, ni que nos gusta. La vida cristiana es una necesidad. Porque sin Dios tú y yo no somos absolutamente nada. Wow, 4 entendieron eso. Toca a alguien y dile: sin Dios no eres nada. Sin Dios somos presa fácil del temor, del miedo, de la inseguridad y de la duda, y nos agobia y nos desespera. Por eso la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, y ese fortaleceos es sumergirnos en la presencia de Dios. Amén. Hoy quiero tocar una historia bastante conocida en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Ahí está la historia de la sanidad de un hombre que sé que la mayoría hemos escuchado. Pero como la palabra no es letra muerta, hoy tiene bendición para todos nosotros. Los que no la han escuchado, por primera vez la van a escuchar tal vez, entonces aliméntese de ella. Nos habla de la sanidad de un hombre leproso llamado Naamán. Allí vamos a estudiar y vamos a centrar. Y voy a ir leyendo verso por verso o apartes de la historia, y vamos a ir tomando puntos de enseñanza hasta que lleguemos a sumergirnos en la presencia del Espíritu. Y lo primero que yo extraigo de la historia de Naamán
es que Dios quiere quitar los peros de nuestra vida. Dios quiere quitar los peros de nuestra vida. Amén. Porque todos tenemos peros en algún área. Y vamos a verlo. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura, Segundo de Reyes 5:1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón como grande, o sea, era reconocido, no grande en estatura, sino en posición. Era grande delante del rey, su señor. Dice, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre, ¿cómo era? Valeroso en extremo. O sea, no le tenía miedo a nada. Era general del ejército de Siria. Era un hombre de hazañas. El rey lo tenía en alta estima, era el apoyo, el soporte del rey. Y aún el mismo Dios lo utilizaba, que ahorita vamos a ver eso. Dice, pero alguien dice por ahí, no hay felicidad completa. Si el hombre era soldado general, había la costumbre en aquel tiempo que cuando se conquistaba un territorio, se saqueaban los territorios. O sea que ese hombre debía tener riquezas. Los vestidos eran de gran valor en aquel tiempo. Es decir, que aquel hombre debía vestir opulentemente. Andaba con el rey, pero detrás de aquella ropa hermosa y lujosa, y detrás de aquellas cadenas de oro y collares de oro, había una lepra. O sea que tenía un pero. Ahora, quiero marcarle la diferencia. Naamán no era israelita, por lo tanto era sirio, y para los sirios la lepra no era una maldición como en Israel. Usted sabe que según la ley de Moisés, los leprosos eran apartados de la sociedad, eran separados de la familia y sacados de la ciudad. Y por donde ellos andaban tenían que gritar cuando veían que alguien venía. Tenían que gritar, leproso, inmundo, soy inmundo, inmundo, soy inmundo, para que el que lo viera se le apartara. Eso era en Israel, pero en Siria no era así. Es decir, que se sabía que ese hombre era leproso y no se tenía como alguien inmundo, vivía en comunidad, pero otro era el sufrimiento interno que él tenía. Usted sabe que la lepra era como una llaga en la piel, que se iba carcomiendo la piel y se iba poniendo blanca, que por mucho que quisiera ocultarla, todo el mundo observaba esa lepra. Esto era Naamán, hombre de éxito pero leproso. Creo que todos los que estamos aquí estamos logrando y vamos a lograr grandes éxitos en la vida. Todos hemos tenido reconocimientos en la escuela. Ocupábamos tal vez el primer lugar, el segundo, los 5 primeros. Éramos reconocidos. En la universidad somos reconocidos. Hay gente que tiene éxito en su profesión. Hacen las cosas con excelencia, te lo reconocen. Otros tienen éxitos en el deporte. Amas de casa que son exitosas en el hogar, que muchos hijos envidian a la mamá de fulano, exitoso. Pero el hecho de que tengas éxito no te exime de tener peros en tu vida. Porque el hombre o la mujer de éxito y de reconocimiento, todos los vemos en público y lo admiramos. Pero otro es el sufrimiento interno que tiene. Así que hoy le vengo a hablar a tu pero, porque Dios te lo quiere quitar. La gente te ve sonriente, te ve elegante, te ve andando bien, pero ¿qué pero hay en tu salud? ¿Qué dolencias tienes? ¿Qué diagnósticos médicos te han dado? Y la gente no sabe de eso.
O de pronto ya se ha vuelto público porque hay cosas que al principio tratamos de tenerlas en reserva y se las comentamos a los más íntimos de nuestras amistades, pero algunos de ellos son teléfonos rotos. Y termina sabiéndolo todo el mundo. De pronto hay gente aquí dentro de nuestra congregación que te admira, el que está al lado tuyo, y dice: yo quisiera ser como fulano, lo veo sonriente, contento, saluda a todo el mundo, parece de éxito, pero que te meta la mano al bolsillo y te darás cuenta que no tienes ni para el pasaje de regreso. Un pero. Las finanzas a veces son peros, porque los éxitos a veces son diplomas, son reconocimientos humanos, pero las finanzas están en peros. Otros tienen peros en la familia. Están bien financieramente, están bien en la salud, pero con el matrimonio deshecho, en conflicto, con los hijos en la droga, en el alcohol, en rebeldía, en desobediencia. De esos peros te estoy hablando en este momento. Pero yo creo que si hoy te sumerges en el río del Espíritu, wow, 10 entendieron eso. Si hoy nos sumergimos en el río, no nos quedamos a la cintura ni al cuello, sino que nos metemos en la presencia de Dios. Así como el río limpió la lepra de Naamán, hoy Dios va a quitar los peros con que hayas venido a este lugar. Hay peros de soledad, hay peros de vacíos, hay peros de vacíos. Mire, hay gente a tu lado que se siente sola en la vida. Y tú los ves acompañados, pero cuando llegan a casa están solos. Hablo a las mujeres solteras que están aquí, a las que han sido abandonadas y están sufriendo, están padeciendo. Hablo a los que añoran casarse y no han podido levantar ni calumnia, como alguien dijo por ahí. Hoy hay un río del Espíritu que te va a quitar ese pero y te va a hacer atractivo, atractiva, para que Dios traiga a la persona que tiene preparada para ti. Alguien diga gloria al Señor. Lo segundo que traigo, y me mantengo en ese versículo 1, es que Dios es quien da el éxito. Dios es quien da en el éxito. Escúchame, y los que están viendo la transmisión, creas en Dios o no, lo que eres, lo que tienes y lo que has logrado es por la misericordia de Dios. Porque hay gente que se da golpes de pecho como el rey Nabucodonosor, que se paseaba en la terraza de su palacio y observaba la ciudad y se daba golpes de pecho y decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi mano y para gloria de mi nombre? Se le olvidó que era Dios y oyó una voz del cielo que le habló, y dice que su mente le fue devuelta como mente de animal y terminó en el campo como las bestias. Porque es que hay gente que dice: no, yo logro las cosas por mi esfuerzo, es que yo me quemé las pestañas, es que yo estudié bastante, esto no se lo debo a nadie. No se te olvide que el que te da la vida es Dios. No se te olvide que el aire que respiramos te lo regala Dios todos los días. Y así como Dios te da la vida, en cualquier momento te la puede quitar. Nadie tiene asegurada la vida, solo los que estamos en Cristo. Porque los que estamos en Cristo, si vas a aplaudir a Dios, apláudelo. Porque los que estamos en Cristo, hermana valiente, somos inmortales hasta que no cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra. Lo que quiere decir que si yo estoy sirviendo a Dios y estoy en el propósito de Dios, el diablo va a querer atentar contra mi vida, pero no va a poder quitarme la vida, porque el que determina el día que yo parta de esta tierra es Jehová de los ejércitos. Y puede venir COVID, puede venir Omicron, puede venir isquemia cerebral, puede venir lo que el diablo quiera mandar, pero Dios siempre nos mantendrá en victoria. Alguien alabe a Dios.
Dios es el que te da la capacidad, el entendimiento para los negocios, para tu profesión. Por eso dice la palabra: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No puedes pensar que tú has logrado lo que tienes por tu propia cuenta. Aunque no conozcas de Dios, aunque no creas en Dios, hoy te digo, es Dios el que te da la victoria. Ese versículo 1 nos dice que aunque Naamán era un hombre idólatra, porque Naamán era idólatra, los que conocemos la historia sabemos que cuando el profeta Eliseo lo manda a lavarse, él renegó y él decía: ¿cómo yo me voy a sumergir en este río si en mi país hay otros 2 ríos, Habana y Farfar, que son mejores que este? Y le habla al profeta Eliseo y le dice: después que he sanado, yo tengo que entrar con mi Señor, mi Rey, al templo de nuestro Dios. Es decir, que él estaba acostumbrado a adorar a su ídolo porque el rey se apoyaba en su brazo, y para el rey poder inclinarse ante el ídolo de ellos, Naamán tenía que inclinarse. Naamán no era temeroso de Dios. Su actitud demuestra que no reconocía al Dios de Israel como el verdadero Dios. Y a pesar de lo idólatra, de lo impío y pecador, ese texto dice que Jehová era quien daba victoria a través de él. Y si usted estudia la palabra, se da cuenta que aún la misma nación de Israel, el pueblo de Dios, había sido subyugado por Naamán. Y allí como que choca con nuestra lógica. ¿Cómo es posible que Dios use a un impío, a un pecador, para agobiar a su pueblo? Hermano, hoy te vengo a decir que hay gente por la que tú le estás orando a Dios que te la quite de al lado, y no te las va a quitar porque fue Él que te las metió ahí. No sé si me hice entender. Ay, Señor, no aguanto más a esta vecina con ese ruido. Señor, que se queme ese picó, Padre, en el nombre de Jesús, que caiga fuego del cielo. Y resulta que fue Dios el que te puso esa vecina y ese vecino ruidoso ahí, para que te lo ganes, para darte paciencia a ti. ¿Cuántos conocen el libro del profeta Habacuc? Habacuc tiene quejas contra Dios. La primera de ellas, se queja porque Dios, ¿cómo permite que su pueblo se haya apartado de él? ¿Cómo permite que Israel se haya ido a la idolatría? Y comienza a quejarse, y Dios le dice: tranquilo, Habacuc, que yo sé lo que voy a hacer. Tengo un pueblo impío preparado para que venga y los destruya. Y entonces viene la segunda queja de Habacuc: Señor, ¿cómo vas a usar un pueblo impío para corregir a tu pueblo? Léase el libro del profeta Habacuc y se dará cuenta, hermano, que hay gente impía que Dios pone a tu lado para que te haga la vida imposible y te la haga a cuadrito, para ver si así ayunas y oras y te consagra. Ay, Dios mío, no lo amenaces, alábalo. Pero aquí hay algo importante también. ¿Por qué Dios usaba a este hombre impío llamado Naamán para dar victorias a Siria, que era un pueblo impío? Porque es que Dios tenía predestinado a Naamán para salvarlo. Dios tenía predestinado a Naamán para salvarlo. La historia de Naamán termina, o casi al final dice, le repito, Naamán, cuando fue sanado, regresó donde el profeta Eliseo. Como él no conocía de Dios, él buscó un intermediario y le dijo: mira, Eliseo, ruegue a su Dios, porque a mí me toca entrar al templo de mi Dios, del Dios de mi pueblo, y el rey se tiene que apoyar en mí, y yo me tengo que agachar ante el ídolo. No lo dice la Biblia, pero lo que Naamán quiso expresar es: sepa Dios del cielo que cuando yo me inclino, mi corazón no está allí, mi corazón está con el Dios del cielo. Dígame si ese hombre no se convirtió. Le pidió a Eliseo recoger tierra, 2 mulas de tierra de Israel, para levantarle un altar a Jehová allá en Siria. Por eso te decía, ese que te pone el picó a todo volumen, ese que te hace la vida imposible, fue Dios que te lo trajo para que tú te lo ganaras para él.
Y no le ores a Dios para que le queme el picó. Órale a Dios que se convierta para que el picó sea para alabanza de Dios. Amén. Así que si tú conoces a Dios y tu vida está llena de éxito, gloria al Señor. Si no conoces a Dios, perdón. Si tú no has reconocido a Dios como el Señor de tu vida y has tenido éxito, Dios te permite escuchar esta palabra para que hoy reconozcas que todo se lo debes a Él. Tienes la vida porque Él te la dio. Tienes éxito porque Él te lo dio. Pero ahora, si eres cristiano, hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuánto más tú y yo tenemos que darle la gloria y la honra a Él? Los logros que tenemos, los éxitos, las conquistas que tenemos, siempre la gloria sea para Dios. En tercer lugar, esta historia me enseña que tú y yo tenemos que dejar de renegar de nuestra situación. No estás colocando los títulos. No reniegues de tu situación. Ahí los tienes anotados para que los colocara. No reniegues de tu situación. No reniegues. No reniegues de lo que estás viviendo. Sabe que Dios permite las crisis para probar tu fidelidad y tu servicio a Dios. Porque hay gente que le es fiel a Dios cuando todo marcha bien. Hay gente que le es fiel a Dios cuando todo está en salud. Pero cuando viene la crisis, la prueba, la dificultad, si están en algún ministerio, entregan los cargos. O si no, dejan de venir a la iglesia. Hermano, ¿y por qué no está yendo a la iglesia? Pastor, es que tengo un mundo de problemas. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mire, yo le doy la gloria a Dios por el hermano Enrique. No crea que él está bien ahí donde está. Él lo iban a traer con el respirador. Él no debería estar con esa voz levantada. Ahí está. Y debe ser un ejemplo para muchos de ustedes que tienen sus pulmones buenos, que tienen su salud buena y no le dan ni un gloria a Dios. La crisis sirve, y te bendigo, Enrique, por eso. Porque él anhelaba estar en la casa de Dios. Pero hay gente que no. Satanás piensa que los cristianos somos cristianos de bendición solamente. Y efectivamente muchos pasa eso. Son fieles, se consagran y buscan a Dios cuando todo marcha bien. Y por eso Dios permite que vengan pruebas a tu vida, que vengan pruebas a tus hijos, que vengan enfermedades y problemas financieros para probar qué es lo que hay dentro de ti. Necesitamos entender, hermano, que aunque oremos y ayunemos, van a venir luchas y crisis. Necesitamos entender eso. No pienses que esto es vara de sufrir. Y el camino de la rosa, y los 12 apóstoles, el camino de sal. No, hermano. Jesús dijo con claridad, Merly, en el mundo tendréis aflicciones. Pero también dijo José, confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la bendición, Vicky, de saber esto? Que va a haber aflicción, porque el salmista escribe y dice, con él estaré yo en la angustia. Es decir, que no importa lo que tú y yo estemos atravesando, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y sobre el polvo de la tierra él se ha de levantar. Y aunque él me matare, en él esperaré. Job, en medio de su dolor, sufrimiento, pérdida de hijos, ruina, abandono de las amistades, enfermedad, él dijo, y después de deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
¿Por qué te estoy hablando de este tercer punto? No reniegues de tu situación. El versículo 2 de esta historia de Naamán, mire que aparece, colócamelo por favor, versículo 2, aparece una muchacha en escena, dice, y de Siria habían salido, ¿qué cosa? Guerrilla. Exacto. Guerrilla, o sea que no era el ejército, no eran militares, era guerrilla, gente mala. Y habían llevado prisionera, esclava de la tierra de Israel a una muchacha, la cual ¿qué? Era esclava de la mujer de Naamán. Era esclava. No era la mejor amiga, era una esclava. La sacaron violentamente de su territorio. La vendieron como una esclava. La trataban como una esclava. Pero esta muchacha no renegaba. Versículo 3. Esa muchacha dijo a la esposa de Naamán: si Naamán ruega al profeta que está en Samaria, ¿qué pasará? Él lo sanaría de su lepra. Mire, a pesar de que Dios, entre comillas, la había abandonado a ella, a pesar de que Dios, entre comillas, se había olvidado de ella, porque lo primero que todos reaccionamos es: si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? Si yo oro, si yo busco a Dios, ¿por qué Dios permite esto? Y algunos dejan de orar. Como les he contado, cuando pastoreé en Planeta Rica, en el año 93, 94, contado por el mismo hermano, un guitarrista de la iglesia, estaba desanimado porque tenía problemas. Se encontró con un primo que estaba apartado del Señor. Y el primo le dijo: Aníbal, ora por mí. ¿Sabe lo que le dijo Aníbal? No estoy orando ni por mí, voy a orar por ti. Hermano, es que Dios te permite pasar por circunstancias para que donde vayas puedas compartir con otros. Y que nunca pierdas la fe, que aunque tú estés en prueba y aflicción, Dios te puede usar para sanar a otros. Y que aunque Dios no te sane a ti, no quiere decir que no eres un instrumento en las manos de Dios. El apóstol Pablo le oraba a Dios para que lo sanara. Y Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Y aunque no lo sanó, Pablo resucitó hasta muertos para la gloria de Dios. Así que hoy sumérgete en el río del Espíritu. Y no sé cuándo Dios va a hacer el milagro. Hoy puede ser el día de tu milagro, pero mientras llega, no dejes de orar por los que están alrededor tuyo. Y me agrada la convicción con que esta muchacha le dice a la ama, a la señora: dígale a mi amo Naamán que si él va a Israel, allá hay un profeta que lo puede sanar. Hermano, habla con propiedad de ese Cristo que tú adoras y alabas. Que aunque no tengas ni 5 en el bolsillo, ora para que Dios prospere a otro. Ocúpate de lo de Dios, que Dios se ocupa de lo tuyo. En cuarto lugar, deja que Dios quebrante tu orgullo y altivez. Deja que Dios quebrante tu orgullo y altivez. Naamán pensaba que por su posición social, militar y por los logros, él se merecía que lo sanaran de la lepra. Y que el profeta hiciera las cosas como él quería. Hermano, las cosas en Dios no son por merecimiento. Hay algo que Dios mira y observa. Y te lo voy a decir más adelante. Vamos al versículo 6, por favor. Mira la actitud de Naamán. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Mira cómo decían las cartas. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán. ¿Para que qué? ¿A qué le suena eso, Trini?
El rey de Siria le escribió una carta al rey de Israel. Y Naamán iba con la carta. Y la carta decía: tienes que sanarme a Naamán. O sea, era una obligación. El rey de Siria ordenaba que le sanaran a su general. Cuando el rey de Israel vio esto, se rasgó los vestidos y dijo: ¿y acaso soy yo Dios para sanar? Mire qué tristeza. El rey de Israel, en su posición de rey, se olvidó que en Israel había un Dios. Una muchacha en su posición de esclava, lejos de su tierra, y que Dios, entre comillas, no se acordaba de ella. Ella sabía que en Israel sí había un Dios grande y poderoso. Eso era una obligación, y Naamán pensaba que con eso iba a ser sano. Versículo 9, por favor. ¿Cómo llega este hombre prepotente? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Un gran ejército. Se pararon a la puerta de la casa de Eliseo. Aquí llegué yo. Hermano, si tú crees que Dios te va a sanar porque aquí llegaste tú, vas a salir peor de como entraste. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. ¿Qué le envió Eliseo? Ni salió siquiera a recibirlo. ¿Cómo se siente usted cuando usted llega a una parte, hermano Gustavo, y ni siquiera lo atiende la persona que usted lo va a buscar? ¿Nos da o no nos da rabia? Yo vine para que el pastor me pusiera las manos y orara por mí, y el pastor fue a la hermana fulana o fulano a orar por mí. Por eso no recibes, hermano. Hay gente que es comisionada por Dios. Aunque tú la menosprecies, Dios la tiene en alta estima. Tremendo. Entonces Eliseo, versículo 10, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Palabra directa, sin tapujos. ¿Cuántas veces tenía que lavarse? No 3, ni 4, ni 5, ni 6 y media. 7 veces. Versículo 11. Y Naamán se fue como bravo. Vamos a usar costeñol, guapo. Diciendo: he aquí, yo decía para mí, orgullo, saldrá él luego y se parará delante de mí, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Número 1, no conocía la ley de Dios. Naamán, Eliseo no podía tocarlo porque era prohibido por Dios. Hermano, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos por desconocimiento de la palabra. Mire que aún el mismo Jesús respetó la ley. Cuando los leprosos venían donde él, ellos se paraban a la distancia y Jesús no los tocaba. Jesús les declaraba la palabra. Este Naamán desconocía, y aparte su orgullo lo puso a pensar lo que quería que Eliseo hiciera con él. Hermano, si viniste con una idea de que Dios hiciera un milagro, échala a un lado, porque Dios hoy va a hacer como Él quiera sobre ti. Y te repito, los milagros no suceden por merecimiento, ni por logros, ni porque eres el ungido de Dios. Todo sucede por la gracia y la misericordia de Dios. Número 5, no pretendas condicionar a Dios. No pretendas condicionar a Dios. No le pongas condición a Dios. Ya vimos lo que Naamán esperaba. Voy a ser sano. ¿Cómo? Que él salga, se me pare enfrente, clame a Dios y me ponga la mano y seré sana. Pero ahora se encuentra con la realidad de que Eliseo ni sale a verlo, sino que le da una orden de lavarse en el río Jordán.
Y en el versículo 12, mire lo que dice Naamán. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? No son mejores. Dice, si me lavara en ellos, no seré tan bien como. Toca al que está a tu lado y dile, no cuestiones lo de Dios. Y cómo somos de fáciles de condicionar. Pero aquí sentadito Dios me puede sanar, yo no necesito pasar ahí delante. No, pero yo no creo que con una ofrenda, sino a través de esta forma. Mire, el que se para aquí, hermano, es porque tiene la unción y la revelación de Dios para lo que tú estás esperando. Pero entonces ponemos en cuestionamiento lo que Dios ordena. Vamos, ¿por qué versículo? 12, ahora el 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a alguna gran cosa, ¿no lo harías? Era un hombre valiente. Si el profeta te hubiese dicho, ve y mata a 100 personas, ¿no lo hubieses hecho? Ve y conquista una ciudad, ¿no lo hubieses hecho? Hermano, las cosas de Dios no son con sabiduría humana. Por eso la Biblia dice que Jehová escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y hay gente que cree que tiene la capacidad intelectual y el conocimiento. Hermano, las cosas de Dios no funcionan así. Wow, 3 amenes nada más. Una de las excusas que yo le ponía a Dios, Yesenia, para no servirle, Mano Toño, es porque como yo nací y crecí en el Evangelio, el diablo me puso esa excusa para decir, ¿yo qué le voy a hablar a un borracho si yo no sé lo que es estar borracho? ¿Yo qué le voy a hablar a un drogadicto si yo nunca he estado en la droga? Señor, yo no tengo esa experiencia. Era un arma de doble filo que Satanás usaba. 1, para ponerle excusa a Dios. Y 2, para decirme, ve y prueba para que tengas de qué hablar. Pero Dios me mantuvo íntegro para gloria de su nombre. Pero le digo algo, Dios me ha usado para libertar borrachos. No necesito experimentar ni conocer. Me he tropezado con gente que ha sido satanista. Y cuando oyen las prédicas me dice, pastor, esto yo no lo sabía lo que usted está enseñando. Del mundo espiritual satánico, siendo practicante de brujería. Hermano, tú no necesitas experimentar el mundo para saber qué predicar. Dios te puede usar por su gracia y por su misericordia. Así que no creas que tu intelectualismo y tu conocimiento de varias religiones, Dios mío. No, pero yo he probado aquí y acá, yo sé. No, hermano, Dios puede usar al que tú menos piensas. Por eso la Biblia dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Así que no crea que es por conocimiento. Dios tuvo que usar a unos criados que él menospreciaba para decirle, mira, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Versículo 14, él entonces descendió. ¿Y qué hizo? ¿Se zambulló cuántas veces? 7 veces. Imagínese ese hombre orgulloso, Miguel Ángel, de mala gana se metería en el río, porque él veía el río como sucio y que los de su país estaban mejor, y se zambulló la primera vez y no pasó nada, y seguro la segunda vez y no pasó nada, hasta la 5ª y 6ª vez y no pasó nada. ¿Cuántas veces eran? 7 veces. Y la 7ª vez dice, conforme, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Hermano Hans, recuerde que era un soldado.
Lo que quiere decir que el hombre debía tener cicatrices por todos lados. ¿Cómo? Herido por todos lados. La lepra le había carcomido la carne. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace perfecto. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Supongamos que este Naamán podía tener, era jovencito como yo, 53 añitos. Jovencito, hermano Enrique. Pero aunque yo me sienta de espíritu joven, ya mi cuerpo y mi piel no es como la de un niño. Usted no puede comparar, perdone ahí que me voy a salir del foco aquí, las que están viendo. Usted no puede comparar mi piel con la piel de Liyú. Mire el dorso de la piel de los niños, suavecita. Y las mujeres se echan hasta 7 capas de crema. Y hasta más. ¿Cierto, Rafa? Ojalá y usted viera a Rafa en el espejo. Una para quitarse las arrugas, otra para quitarse las manchas, cicatricure y no sé cuánto cure. Hermano, cuando la piel va a envejecer, déjate de estar creyendo en cuentos de hadas. Pero es impresionante que Dios no solo lo sanó, sino que le puso la piel de un niño. ¡Wow! ¿Cuántos alaban a Dios? Quedó limpio. Hermano, yo creo que hoy va a haber una renovación absoluta. Dios tiene el poder para sanar ese órgano que el médico dijo que estaba deteriorado. Dios tiene el poder para sanar tus pulmones y crearlos nuevos, Enrique. Dios tiene el poder para renovar el corazón. Si te han dicho que tu corazón está grande, Dios lo va a volver a su tamaño normal. No te digo como el de un niño, no sé, porque de pronto el funcionamiento del corazón de un niño no va acorde con tu edad. Pero lo que sí sé es que lo que Dios hace es perfecto y es completo y lo va a hacer contigo. Dios tiene, alaba a Dios, porque Él tiene el poder para restaurar la vida de tu hijo, de tu hija, sacarlo de la droga, del alcohol y hacer de él, de ella, alguien útil en las manos de Dios. Así como Eliseo le dijo a Naamán, sumérgete, hoy como siervo de Dios te digo, sumérgete en el río del Espíritu. Sumérgete por medio de la adoración a Dios. Y no importa las veces que ya hayan orado por ti, hoy es el día donde Dios va a obrar el milagro. Hoy es el día donde Dios va a coger el diagnóstico médico y lo va a romper, porque hay un nuevo diagnóstico celestial que dice sano y renovado. Antes de terminar, tengo la necesidad, porque aquí es donde quiero ministrar, nos vamos a sumergir, pero tengo la necesidad de un sexto punto que tal vez no tiene nada que ver con lo que hemos venido enseñando hasta aquí. Y lo tengo en forma de pregunta. ¿Por qué Eliseo no recibió la ofrenda que Naamán le quiso dar? La historia bíblica nos dice que el versículo 15, Naamán, cuando se sintió sano, hubo un acto de gratitud y de humildad. Dice el versículo 15, y volvió al varón de Dios, es decir, Naamán a Eliseo, él y todo su ejército, y puso delante de Eliseo, y se puso delante de Eliseo y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Dígame usted si eso no es humildad. Te
ruego que recibas algún presente de tu siervo. Reconoció y rogó. Y mire el texto. Nuevamente leo el 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. ¿Y qué pasó? ¿Usted recuerda cuando leímos que él esperaba que Eliseo se parara delante de él? Ahora él con humildad se para delante de Eliseo y le dice: reconozco ahora que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Y dejó a un lado su orgullo y le dijo: te ruego, te suplico que recibas un presente. 16. Pero Eliseo dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le rogaba y le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. ¿Por qué? Si había gratitud, si había reconocimiento, si había humildad, ¿sabe qué era lo que Dios me mostraba? Que Naamán trajo la ofrenda porque vio el milagro. Si Naamán hubiese traído el presente y lo hubiese entregado antes, era una actitud de fe. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay gente que necesita ver que Dios haga algo en su vida para poder agradecerle a Dios. La palabra clave está en el versículo 15. Naamán dice: he aquí, ahora conozco. Ahora que se vio la piel, ahora que se vio sano, es que reconoce. Hermano, no sea de los que estás esperando un milagro para creer y para reconocer. Si estás esperando un milagro, hoy es la oportunidad de creer y reconocer. No esperes que Dios te haga el milagro para consagrarte y para servirle. Si Dios me da el empleo, si Dios me da la sanidad, entonces yo me comprometo y me consagro. No condiciones a Dios. Es por la fe que los milagros suceden. ¿Y por qué no hablar? No esperes que Dios te haga el milagro para traer una ofrenda. Actúa en fe y acciona sin recibir tu milagro para que Dios se agrade de ti. Cree que hoy es el momento que Dios ha determinado para ti. Cree que hoy algo va a pasar en tu vida y en tu familia. Cree que algo va a suceder y ya está pasando. Y sumérgete en el río del Espíritu. Colócate de pie, por favor.